Bueno, hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo hacer uno de los movimientos en el plano o transformaciones en el plano. En este caso vamos a ver cómo hacer una simetría axial, la cual su nomenclatura o su notación simbólica se representa de esta manera. Los movimientos en el plano, cualquiera de los que se pueden hacer, se pueden aplicar a un punto, a un segmento o a una figura. En este caso voy a hacer la simetría axial de un triángulo cualquiera, el cual ya lo dibujé, y el eje de simetría que voy a utilizar es este que denominé R. Acá lo tenemos escrito. Así que bueno, básicamente lo que hay que hacer es obtener una figura que va a estar como espejada del otro lado del eje de simetría. Para eso lo que tenemos que hacer es trazar proyecciones perpendiculares al eje de simetría, y para poder hacer eso nos vamos a ayudar con una escuadra. Una de las técnicas que podríamos hacer es apoyar la escuadra sobre el eje de simetría y proyectar los vértices hasta el eje de simetría. Luego hacer las prolongaciones del otro lado. O si tienen una escuadra y una regla, lo que pueden hacer es primero apoyar uno de sus lados en el eje de simetría, por lo cual de este lado van a tener un lado perpendicular a la recta, y con la ayuda de una regla apoyan la regla de este lado de la escuadra, y si deslizan hacia abajo van a obtener rectas perpendiculares al eje de simetría. Eso ayuda un poco porque se pueden hacer las proyecciones que continúen del otro lado del eje de simetría, que es lo que necesitamos. Así que voy a marcar por cada vértice. Necesitamos una proyección. Acá, como no me alcanza, lo voy a bajar un poco. De vuelta apoyo uno de los lados de la escuadra en el eje de simetría, apoyo la regla y deslizo la escuadra, lo que me va a dejar trazar la recta perpendicular. Acá recuerden que hay 90 grados, y prolongo la proyección del otro lado del eje de simetría. Luego lo que tenemos que hacer es obtener los puntos simétricos de cada uno de los vértices del otro lado. Para eso hicimos la proyección. Lo que tenemos que hacer es trasladar esta distancia del otro lado del eje de simetría. Para hacer eso nos vamos a ayudar con un compás. Así que lo que hacemos es hacer centro en la intersección de la proyección con el eje de simetría. Abrimos el radio que tiene el vértice que deseamos hacer su simétrico. Ahí estoy parado. Y lo proyectamos. No hace falta hacer todo el arco. Lo importante es proyectarlo del otro lado. O sea, trasladarlo. Y así con el resto. Hacemos centro en la intersección de la proyección perpendicular con el eje de simetría y medimos el radio donde está el vértice y lo trasladamos del otro lado. No hace falta hacer todo el arco, solamente la intersección con el eje. Y por último, el tercer vértice del triángulo lo tenemos acá, lo trasladamos de este otro lado.
como acá quedó más corto, lo que voy a hacer es prolongar la proyección que había dibujado inicialmente hasta que corte con el arco. Entonces, si en la transformación me decía que el simétrico de A se va respecto del eje de simetría R, se convierte en A'. Entonces acá lo voy a marcar. Si este es A, subsimétrico, este punto que tenemos acá, es el A'. El simétrico de B será B', es ese punto que está ahí. Y el simétrico de C, respecto del eje de simetría R, es C'. Eso es lo que teníamos inicialmente acá. Entonces ahora lo que nos queda es unir cada uno de los lados. Si entre A y B teníamos uno de los lados, entre A' y B' vamos a tener uno de los lados simétricos. Si entre A y C teníamos otro lado, entre A' y C' tendremos otro lado. Y si entre B y C teníamos otro de los lados, entre B' y C' tendremos el último lado. Muy bien, de esta manera nos queda la transformación o el movimiento, que es una simetría axial respecto de este eje de simetría de esta figura. El resultado de la transformación del movimiento es esta figura que tenemos de este lado. Y con esto queda concluida este movimiento.